Análisis de nodos. Ejercicio con 3 nodos. El enunciado dice encontrar el voltaje en los nodos A, B y C del circuito. El nodo A es toda esta conexión. El nodo B es esta conexión y el nodo C es esta conexión. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a hacer el análisis en el nodo A. El primer paso es trazar las corrientes que salen del nodo A hacia las conductancias. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que salen del nodo es igual a la suma de las corrientes que entran al nodo. Estas son las corrientes que salen del nodo y la corriente que entra al nodo. La corriente que atraviesa la conductancia 1 por ley de Ohm es igual a la conductancia multiplicada por la caída de tensión en esa conductancia. Anotaremos entonces 0,2 Siemens multiplicado por el voltaje en esa conductancia más la corriente esta que atraviesa a la conductancia G2 por ley de Ohm es igual a la conductancia multiplicado por la caída de voltaje en esa conductancia. Anotamos entonces 0,1 Siemens que multiplica al voltaje que cae en esa conductancia. Esto será igual a la suma de las corrientes que entran, y la corriente que entra es la que sale de la fuente. Colocamos aquí entonces 9 amperios. 0,2 Siemens que multiplica al voltaje en la conductancia 1, y voltaje en la conductancia 1 es igual al voltaje en el nodo A. Si vemos esta caída de tensión con respecto al punto de referencia es el mismo voltaje A, entonces aquí vamos a escribir voltaje A más 0,1 que multiplica al voltaje G2. Ese voltaje G2 es la caída de tensión en la conductancia 2, y por la dirección de la flecha de la corriente sabemos que es el voltaje A menos el voltaje B. Entonces anotamos aquí voltaje en el nodo A menos voltaje en el nodo B, y eso es igual a 9 amperios. 0,2 voltios en A más, vamos a multiplicar aquí, 0,1 voltios en A menos 0,1 voltios en B. Esto es igual a 9 amperios. Estos términos contienen a voltaje A, entonces vamos a factorizar 0,2 más 0,1, todo esto que multiplica el factor común que es BA, menos 0,1 voltios en el nodo B es igual a 9 amperios. 0,2 más 0,1 es igual a 0,3 voltios en el nodo A menos 0,1 voltios en el nodo B es igual a 9 amperios. Esta ecuación obtenida es esta misma. La hemos hecho nuevamente para que se pueda entender mejor, y vamos a colocarla aquí. Esto ya no lo necesitamos. Ahora procedemos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y vamos a hacer un análisis en el nodo B. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria en las corrientes que salen de un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que entran a ese nodo. Las corrientes que salen del nodo B serán las siguientes:
esta corriente y esta corriente. Esas flechas se apuntan en donde haya una conductancia. También tenemos esta corriente, pero no la notamos porque es una fuente de corriente que ya está referenciada la dirección de esa corriente. Procedemos entonces con la sumatoria. La corriente que atraviesa la conductancia G2 es igual a la conductancia que multiplica a la caída de voltaje en esa conductancia. Anotamos entonces 0,1, que es esa conductancia multiplicada por el voltaje en esa conductancia, más esta otra corriente. Y esa corriente que atraviesa la conductancia G3 es igual al valor de la conductancia multiplicado por la caída de tensión en esa conductancia. Anotamos entonces 0,4 por el voltaje en esa conductancia, más esta otra corriente. Esa corriente es el valor de la conductancia multiplicado por la caída de tensión en esa conductancia. Anotamos 0,3 que multiplica al voltaje en esa conductancia, más aquí tenemos otra corriente que sale. Es una corriente de 3 amperios. Esto es igual a las corrientes que entran, pero aquí en este nodo no hay ninguna corriente que entre, entonces eso será igual a 0 amperios. 0,1 que multiplica al voltaje en la conductancia 2, es decir, aquí. La caída de tensión que hay en esta conductancia la determinamos por la dirección de la corriente, es decir, el voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A. Entonces eso multiplica al voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A, más 0,4 que multiplica al voltaje en la conductancia 3, es decir, la caída de tensión en esta conductancia. La caída de tensión en esta conductancia es el mismo voltaje en el nodo B. Entonces escribimos voltaje B más 0,3 que multiplica al voltaje en la conductancia 4. El voltaje en esta conductancia se saca así. Por la dirección que tiene la flecha, ese voltaje será voltaje en el nodo B menos voltaje en el nodo C. Entonces multiplica voltaje en el nodo B menos voltaje en el nodo C, más 3 es igual a 0. Ahora multiplicamos aquí y quedaría 0,1 voltaje en B menos 0,1 voltaje en A, más 0,4 voltaje en B más 0,3 voltaje en B menos 0,3 voltaje en C, más 3 es igual a 0. Ahora vamos a organizar todo esto. Iniciemos con los voltajes en A. Solamente está este. Escribimos aquí menos 0,1 Siemens que multiplica el voltaje en el nodo A. Ahora continuamos con los voltajes en el nodo B. Solamente están estos tres. Más 0,1 Siemens que multiplica a voltaje en B, más 0,4 Siemens que multiplica a voltaje en B, más 0,3 Siemens que multiplica a voltaje en B. Y nos queda este término de voltaje en C. Escribimos menos 0,3 Siemens que multiplica a voltaje en el nodo C.
más 3 es igual a 0. Tenemos menos 0,1 que multiplica voltaje en A. Aquí hay que factorizar. Entonces escribimos 0,1 más 0,4 más 0,3. Y voltaje en B es el factor común. Menos 0,3 que multiplica voltaje en C más 3 es igual a 0. Menos 0,1 que multiplica voltaje en A más esta suma 0,1, 0,4 y 0,3, esto es igual a 0,8. 0,8 símbolos que multiplica al voltaje en B. Menos 0,3 que multiplica a voltaje en C más 3 es igual a 0. Hagamos algo. Este 3 lo pasamos del otro lado del igual, pero con signo contrario. Este 0 lo quitamos. Esto pasa de este lado y queda con signo menos. Y hemos obtenido nuestra ecuación de nodo, la cual hemos vuelto a escribir nuevamente aquí. A continuación vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para hacer un análisis en el nodo C. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que entran a ese nodo. Las corrientes que salen del nodo C son las corrientes que pasan por conductancias, y la corriente de entrada en ese nodo es la corriente de la fuente I3. Procederemos a sumar las corrientes que salen del nodo C. Esta corriente que atraviesa la conductancia 4 será igual al valor de la conductancia multiplicado por la caída de tensión en esa conductancia. Anotamos 0,3 que multiplica al voltaje en esa conductancia G4 más esta corriente, y esta corriente que atraviesa la conductancia G5 será igual al valor de la conductancia multiplicado por la caída de tensión en esa conductancia. Anotamos aquí 0,5 símbolos multiplicado por esa conductancia 5. Esto será igual a la sumatoria de las corrientes que entran. Solamente hay una corriente que entra al nodo C, y es la corriente de 6 amperios. Anotamos aquí 6 amperios. Continuamos. 0,3 que multiplica al voltaje en la conductancia 4. Por la dirección de esta flecha sabemos que ese voltaje es igual al voltaje en el nodo C menos el voltaje en el nodo B. Entonces procedemos a reemplazar el voltaje en la conductancia 4 por voltaje en C menos voltaje en B, más 0,5 voltios en la conductancia 5. El voltaje en la conductancia 5 será igual a el mismo voltaje en el nodo C. Entonces vamos a anotar aquí voltaje en el nodo C. Esto es igual a 6 amperios. 0,3 que multiplica a voltaje en C menos 0,3 que multiplica a voltaje en B, más 0,5 que multiplica a voltaje en C es igual a 6. Ahora tenemos que organizar esto. Iniciamos con el término voltaje en B. Menos 0,3 que multiplica
a voltaje en el nodo B más 0,3 que multiplica voltaje en el nodo C más 0,5 que multiplica voltaje en el nodo C es igual a 6. Menos 0,3 que multiplica voltaje en B más, tenemos que factorizar esto. Esto será entonces igual a 0,3 más 0,5 que multiplica al factor común que es voltaje en C. Esto es igual a 6. Menos 0,3 que multiplica voltaje en B más esta suma nos da 0,8 Siemens que multiplica voltaje en C. Esto es igual a 6 amperios. Y hemos obtenido la ecuación en el nodo C. Esta ecuación la hemos copiado aquí para que quede más claro. Y véase que hemos obtenido un sistema de ecuaciones de 3 por 3, es decir, 1, 2 y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La incógnita del voltaje en el nodo A, la incógnita del voltaje en el nodo B y la incógnita del voltaje en el nodo C. En circuitos eléctricos, cuando se tienen que resolver ecuaciones de 3 por 3, el método más ideal es por determinantes. Recordemos que con el método determinante se hace una matriz con estas ecuaciones. Esa matriz la construimos con las 3 ecuaciones. Si vamos con la primera fila sería así: 0,3 voltaje en A menos 0,1 voltaje en B. Como no hay voltaje en C, se escribirá 0. Del otro lado igual es 9. Continuamos con esta línea o esta ecuación. Menos 0,1 voltaje en A más 0,8 voltaje en B menos 0,3 voltaje en C. Esto es igual a menos 3. La tercera ecuación será: como no hay voltaje en A, entonces es 0. Escribimos 0. Luego sigue menos 0,3 voltios en B más 0,8 voltios en C. Esto es igual a 6. Vamos a borrar los signos igual. Vamos a trazar las barras. Recordemos que con esta matriz y este vector se pueden hallar las incógnitas de voltaje A, voltaje B y voltaje C. En esta ocasión, para resolver un sistema de 3 por 3, no vamos a usar el método de determinantes. Vamos a usar un programa informático. Yo les voy a recomendar usar una calculadora que es en línea, pero también se puede descargar. Esa se llama eCalc. El acceso al link donde encuentran ese programa en línea para descargar, yo lo he colocado en mi blog. Mi blog es el que se llama videotronica.blogspot.com. Ahí en ese blog he organizado todos estos videos y se pueden descargar algunos programas como link a programas que son de electrónica, link a objetos virtuales de aprendizaje que tienen que ver con el área de circuitos eléctricos y electrónicos. Procedamos a abrir nuestra calculadora eCalc. Aquí la tenemos. Vean este botón que dice Sidebar. Hacemos clic ahí y se abre todas estas opciones. Aquí hay 4 botones en la parte de abajo. Hacemos clic en el botón Solve. Aquí en esta parte de arriba dice Linear Equation Solver. Hacemos clic donde dice 3 por 3 porque nuestro sistema de ecuaciones lineales es 3 por 3. Aquí hay un grupo de casillas. Estas que están aquí, vean que se parece mucho a esta que está aquí.
lo que vamos a hacer es llenar esas casillas con estos valores. Iniciamos con la primera línea. 0,3 menos 0,1, 0 y la última es 9. Vamos a la segunda ecuación. Menos 0,1, 0,8, menos 0,3 y menos 3. Vamos a la tercera ecuación. 0 menos 0,3, 0,8, 6. Ahora vamos a hacer clic en el botón Solve. Y aquí están nuestras respuestas. En el nodo A el voltaje es de 31,15 voltios. En el nodo B el voltaje es de 3,44 voltios. Y en el nodo C el voltaje es de 8,79 voltios. Es así como hemos hallado los voltajes en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C usando la ley de corrientes de Kirchhoff. Además, solucionando un sistema de ecuaciones de 3×3. Y eso es todo.